Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la tercera parte del cuento de Carmila. Espero que la disfruten. Un parecido asombroso. Aquel anochecer llegó de Graz el solemne hijo de fúnebre rostro del restaurador de pinturas, con un caballo y una carreta cargada con dos grandes cajas de embalaje, cada una de las cuales contenía varias pinturas. Era un viaje de 10 leguas y cada vez que llegaba un mensajero de nuestra pequeña capital de Graz, solíamos aglomerarnos a su alrededor para escuchar las noticias. Esta llegada produjo en nuestros apartados cuarteles una auténtica sensación y las cajas permanecieron en el vestíbulo y el mensajero quedó al cuidado de la servidumbre hasta que hubo terminado de cenar. Luego, con algunos ayudantes, armado con un martillo y un destornillador, se encontró con nosotros en el vestíbulo, donde nos habíamos reunido para presenciar la apertura de las cajas. Carmila estaba sentada mirando con indiferencia, mientras una tras otra las viejas pinturas, casi todos retratos, salían a la luz. Mi madre perteneció a una vieja familia húngara, y la mayor parte de estas pinturas que iban a ser restituidas a sus sitios nos habían llegado a través suyo. Mi padre tenía una lista en la mano y la leía a medida que el artista sacaba, revolviendo, los números correspondientes. No sé si las pinturas eran demasiado buenas, pero indudablemente sí muy viejas, y algunas de ellas muy curiosas. Tenían en su mayor parte el mérito de ser vistas por mí por primera vez, ya que el humo y el polvo del tiempo casi las habían borrado. Aquí tenemos una pintura que todavía no he visto, dijo mi padre. En una esquina en la parte superior estaba el nombre de Marcia Karnstein y una fecha de 1698. Tengo curiosidad por ver qué aspecto tiene, dijo él. Yo sí la recordaba. Era una pequeña pintura, como de pie y medio de altura y casi cuadrada sin marco. Pero antes estaba tan ennegrecida por el tiempo que no había podido distinguir nada en ella. El artista la sacó con evidente orgullo. Era realmente hermosa. Era sorprendente. Parecía tener vida. Era la efigie de Carmila. Carmila, Carmila. Es absolutamente un milagro. Ahí estás, viva, sonriendo, a punto de hablar en esa pintura. ¿No es hermosa, papá? Mira, incluso hasta el pequeño lunar de la garganta. Mi padre se rió y dijo, indudablemente, el parecido es maravilloso. Pero desvió la mirada y, ante mi sorpresa, pareció escasamente chocado por el hecho, y siguió hablando con el restaurador de pinturas mientras yo me iba quedando cada vez más sumida en el asombro a medida que miraba la pintura. ¿Me permitirás colgar esta pintura en mi habitación, papá?, pregunté. Desde luego, querida, dijo él sonriendo. Estoy encantado de que le veas tanto parecido. Debe ser más bonita incluso de lo que yo pensaba. La joven dama no dio muestra de agradecimiento ante este amable discursillo. Ni siquiera pareció oírlo. Estaba echada hacia atrás en su asiento. Sus hermosos ojos, bajo sus largas pestañas, estaban fijos en mí contemplándome y sonreía en una especie de éxtasis. Y ahora puedes leer con toda claridad el nombre. No es Marcia, es Mircalla, condesa Karnstein. Hay una pequeña corona heráldica y debajo 1698 después de Cristo. Desciendo de los Karnstein, es decir, mamá descendía de ellos. Ah, dijo la dama languidamente. También yo, según creo. Una ascendencia muy remota y vieja. ¿Vive ahora algún Karnstein? Ninguno. Que me parece que la familia se arruinó en ciertas guerras civiles hace mucho, pero las ruinas del castillo están a unas 3 millas de aquí. Qué interesante, dijo ella, con poca atención. Pero fíjate qué hermosa está la luna.
Miraba a través de la puerta del vestíbulo, que estaba un poco abierta. ¿Y si diéramos una vuelta por el patio y fuéramos a echar un vistazo al camino y al río? Fue en una noche como esta que llegaste aquí, le dije. Suspiró sonriendo. Se puso en pie y cada una rodeando la cintura de la otra con el brazo, salimos al patio empedrado. Cruzamos en silencio, lentamente, el puente levadizo, y el hermoso paisaje se abrió ante nosotras. Casi susurrando me dijo: ¿Estabas así de pensativa la noche que yo llegué? ¿Estás contenta de mi venida? Encantada, querida Carmila, respondí. ¿Y has pedido la pintura que se parece a mí para colgarla en tu habitación?, murmuró con un suspiro, apretando más su brazo alrededor de mi cintura y dejando caer su linda cabeza sobre mi hombro. Qué romántica eres, Carmila, le dije. Si alguna vez me cuentas tu historia, seguro que consistirá, sobre todo, en algún gran romance. Me besó en silencio. Estoy segura, Carmila, de que has estado enamorada y que en este mismo momento tienes en curso algún asunto sentimental. Jamás me he enamorado de nadie y jamás me enamoraré, susurró, a menos que sea de ti. Qué hermosa estaba esa noche a la luz de la luna. Su rostro tenía una expresión tímida y extraña cuando lo ocultó apresuradamente en mi cuello y mis cabellos, con tumultuosos suspiros que parecían casi sollozos, y puso en mi mano su mano temblorosa. Su dulce mejilla ardía contra la mía. Querida, querida mía, murmuró, vivo en ti y tú morirás por mí. Te amo tanto. Me aparté de ella súbitamente. Ella me miraba con unos ojos de los que había desaparecido todo fuego, todo significado, y su rostro estaba sin color ni expresión. ¿Es frío el aire, querida?, dijo soñolientamente. Estoy casi temblando. He estado soñando. Vamos adentro. Entremos, entremos. Pareces enferma, Carmila, un poco débil. Seguro que te irá bien un poco de vino, le dije. Sí, tomaré un poco. Ya me siento mejor. Estaré totalmente repuesta dentro de unos minutos. Que me traigan un poco de vino, respondió Carmila, mientras nos acercábamos a la puerta. Quedémonos a mirar aún unos momentos. Es quizás la última vez que veo contigo la luz de la luna. ¿Cómo te sientes ahora, querida Carmila? ¿Estás realmente mejor?, pregunté. Estaba empezando a alarmarme, pensando si no la habría atacado la extraña epidemia que, según decían, había invadido la zona en torno nuestro. Papá se afligiría muchísimo si pensara que te sientes mal sin que se lo digamos. Tenemos a un médico muy hábil que vive cerca, es el que ha estado hoy con papá. Estoy segura de que es hábil, pero, mi querida niña, vuelvo a sentirme perfectamente. No me ocurre absolutamente nada. Solo ha sido un poco de debilidad. La gente dice que soy lánguida. Soy incapaz de esfuerzos. Apenas puedo andar tan poco trecho como un niño de 3 años. Y de vez en cuando, la poca fuerza que tengo titubea. Me pongo tal como me has visto. Pero, a fin de cuentas, me recupero muy fácilmente. Al cabo de unos momentos vuelvo a ser yo misma. Mira cómo me he recobrado. Y realmente era cierto. Hablamos mucho y ella estaba muy animada. El resto de aquella velada transcurrió sin ninguna reaparición de lo que yo llamaba sus apasionamientos. Me refiero a su loca forma de hablar y mirarme, que me turbaba e incluso me asustaba. Pero aquella noche se produjo un acontecimiento que orientó mis pensamientos de un modo totalmente nuevo y que pareció forzar incluso a la lánguida naturaleza de Carmila a una momentánea energía. Una agonía extraña. Cuando entramos en el saloncito y nos sentamos a tomar nuestro café y chocolate, aunque Carmila no tomó nada, parecía estar totalmente recobrada. Madame Perrodon y la señorita Lafontaine se unieron a nosotras y jugamos una partida de naipes, en el curso de la cual papá vino a por lo que él llamaba su plato de té. Cuando hubo terminado el juego, se sentó junto a Carmila en el sofá y le preguntó con cierta inquietud:
¿Has tenido noticias de tu madre desde su llegada? Ella respondió que no. Le preguntó luego si sabía dónde podría mandarle ahora una carta. No sabría decirlo, respondió ella ambiguamente, pero he estado pensando en dejarles. Han sido ya demasiado hospitalarios y amables conmigo. Les he causado muchas molestias. Quisiera tomar un coche mañana para enlazar con la diligencia. Sé dónde la puedo encontrar en último término, aunque no me atrevo a decírselo. Pero no debe ni siquiera soñar en cosa semejante, exclamó mi padre, con gran alivio por mi parte. No podemos admitir el perderla de este modo, y no consentiré que se vaya, como no sea bajo el cuidado de su madre, que tuvo la bondad de permitir que usted se quedara aquí hasta que ella volviera. Me sentía realmente feliz si supiera que usted tenía noticias suyas, pero esta noche lo que se dice de los progresos de la misteriosa enfermedad que ha invadido este vecindario es aún más alarmante y, hermosa huésped mía, la responsabilidad, sin contar con la opinión de su madre, me pesa mucho. Mil gracias, caballero, por su hospitalidad, respondió ella sonriendo ruborizada. Han sido todos demasiado amables conmigo. Pocas veces en mi vida he sido tan feliz como en su hermoso castillo bajo su cuidado y con el trato de su querida hija. A esto, él galantemente, a su estilo anticuado, le besó la mano sonriendo, complacido con aquel discurso. Acompañé a Carmila a su habitación como de costumbre y me senté a charlar con ella mientras se arreglaba para la cama. ¿Piensas que siempre confiarás plenamente en mí?, le dije finalmente. Se volvió en redondo sonriendo, pero no respondió, tan solo siguió sonriéndome. ¿No vas a responderme? ¿No puedes darme una respuesta agradable? No debería habértelo preguntado. Haces muy bien en preguntarme esto, o cualquier otra cosa. No sabes hasta qué punto te quiero, ni puedes imaginar una confianza mayor, pero estoy atada por unos votos. Ninguna monja los ha hecho la mitad de terribles, y todavía no me atrevo a contar mi historia, ni siquiera a ti. Está ya muy cerca el momento en que lo sabrás todo. Me creerás egoísta y cruel, pero el amor es siempre egoísta. Cuanto más ardiente, más egoísta. No sabes lo celosa que soy. Debes venir conmigo y amarme hasta la muerte, o debes odiarme, pero seguir conmigo y odiarme a través de la muerte y después de ella. No existe la palabra indiferencia en mi apática naturaleza. Ahora, Carmila, ¿te pondrás a hablar otra vez de ese modo absurdo?, dije apresuradamente. No, no lo haré. Aun siendo tan tonta como soy y estando llena de caprichos y fantasías, por amor a ti hablaré como una sabia. ¿Has estado en algún baile?, me preguntó. No, dije. Cuéntame, ¿cómo son? Debe ser realmente encantador. Casi lo he olvidado. Hace tantos años. Me reí. No eres tan vieja. Tu primer baile no puede haber sido olvidado. Lo recuerdo todo sobre él, haciendo un esfuerzo. Lo veo todo, como los buzos ven lo que tienen arriba, a través de un medio denso, ondulante, pero transparente. Ocurrió esa noche algo que oscureció la imagen y fijó sus colores. Fui casi asesinada en mi cama. Me hirieron aquí. Se llevó la mano al pecho, y ya no he vuelto a ser la misma. ¿Estuviste a punto de morir? Sí, muy cerca de morir. Un amor cruel, un amor extraño capaz de arrebatarme la vida. El amor ha de tener sus sacrificios. No hay sacrificio sin sangre. Ahora vámonos a dormir. Me siento tan fatigada. ¿Cómo podré levantarme para cerrar la puerta con llave? Estaba tendida, con sus delgadas manos hundidas en su rica cabellera ondulada debajo de las mejillas, con su cabecita sobre la almohada y sus ojos brillantes siguiéndome a donde yo iba, con una especie de sonrisa tímida que yo no sabía descifrar. Le di las buenas noches y me deslicé fuera de la habitación con una sensación incómoda. A menudo me pregunté si nuestra bonita huésped decía alguna vez sus oraciones. Desde luego,
Yo no la había visto nunca de rodillas. Por la mañana nunca bajaba hasta mucho después de que hubieran terminado nuestras oraciones familiares y, por la noche, jamás abandonaba el saloncito para asistir a nuestras breves plegarias vespertinas en la sala. De no haber salido casualmente en una de nuestras charlas perezosas el que había sido bautizada, yo hubiera dudado de que fuera cristiana. La religión era un tema sobre el que jamás había oído decir una sola palabra. Si yo hubiera conocido mejor el mundo, esa particular negligencia o antipatía no me hubiera sorprendido tanto. Las precauciones de la gente nerviosa son contagiosas, y las personas de temperamento semejante acabarán indudablemente, al cabo de un tiempo, por imitarlas. Yo había adoptado la costumbre de Carmila de cerrar con llave el dormitorio. Tras meterme en la cabeza todas sus caprichosas inquietudes sobre atacantes nocturnos y asesinos al acecho, había adoptado también sus precauciones de llevar a cabo un breve registro por toda la habitación para quedar tranquila en cuanto a que no se había situado en ella ningún asesino apostado. Una vez tomadas esas sabias medidas, me puse en la cama y me dormí. Había una luz encendida en mi habitación. Era esta una vieja costumbre que había empezado muy pronto en mi vida y de la que nada me habría inducido a apartarme. Confortada de este modo, podía descansar con tranquilidad, pero los sueños atraviesan los muros de piedra, iluminan habitaciones oscuras u obscurecen las iluminadas, y sus personajes realizan sus entradas y salidas a su placer, y se ríen de los cerrajeros. Aquella noche tuve un sueño que fue el comienzo de una extrañísima angustia. No puedo calificarlo de pesadilla, porque tenía plena conciencia de estar dormida, pero tenía igualmente conciencia de encontrarme en mi habitación, tendida en mi cama, precisamente tal como realmente estaba. Vi, o imaginé ver, la habitación y su mobiliario exactamente como los acababa de ver, solo que había mucha oscuridad, y vi algo moverse por el pie de la cama, algo que, en un comienzo, no pude distinguir con precisión, pero no tardé en percibir que se trataba de un animal de un negro fulginoso, parecido a un gato monstruoso. Me pareció que tendría como 4 o 5 pies de largo, ya que medía tanto como la alfombra junto al hogar cuando pasó sobre ella, y continuamente iba y venía con la flexible inquietud siniestra de un animal enjaulado. Yo no podía gritar, aunque como supondrás, estaba aterrada. Su andar iba haciéndose cada vez más rápido y la habitación cada vez más oscura, y finalmente tan oscura que ya no pude ver nada en ella, salvo sus ojos. Lo sentí saltar ágilmente sobre la cama. Los dos grandes ojos se acercaron a mi rostro y súbitamente sentí un dolor punzante, como si me clavaran dos grandes agujas separadas por una pulgada profundamente en el pecho. Me desperté dando un grito. La habitación estaba iluminada por la vela que ardía en ella durante toda la noche, y vi una figura femenina erguida al pie de la cama, un poco hacia el lado derecho. Llevaba un vestido oscuro y suelto. Su cabello le caía sobre los hombros, cubriéndolos. Un bloque de piedra no hubiera podido estar más inmóvil. No había en ella el menor movimiento de respiración. Mientras yo la miraba, la figura parecía haber cambiado de sitio y se encontraba ahora más cerca de la puerta. Luego, cuando estuvo ya junto a ella, la puerta se abrió y aquella salió. Me sentí entonces aliviada, capaz de respirar y de moverme. Mi primera idea fue que Carmila me había gastado una broma. Corrí hacia la puerta y me la encontré como de costumbre, cerrada por dentro. Tenía miedo de abrirla, estaba horrorizada. Me metí en la cama de un salto y me tapé la cabeza con las sábanas, permaneciendo así más muerta que viva hasta el amanecer. Descenso. Sería inútil que tratara de contarte el horror con que incluso ahora recuerdo el episodio de aquella noche.
No fue el terror transitorio que deja tras de sí un sueño. Parecía profundizarse con el tiempo y comunicarse a la habitación y al mismo mobiliario que habían enmarcado la aparición. El día siguiente no pude soportar que me dejaran sola ni un momento. Se lo hubiera contado todo a papá, de no existir dos razones en contra. Pensé por una parte que se reiría de mi historia y que yo no podría soportar que aquello fuera tratado en broma, y por otra parte que podría imaginar que había sido atacada por el misterioso mal que había invadido aquellos vecindarios. En cuanto a mí, no tenía temores en ese sentido, y como mi padre había estado enfermo durante un tiempo, tenía miedo de alarmarle. Me sentí bastante confortada teniendo cerca a mis dos bondadosas compañeras, Madame Perrodon y la viva señorita La Fontaine. Ambas se dieron cuenta de que yo estaba agitada y nerviosa, y finalmente les conté lo que tanto pesaba en mi espíritu. La señorita La Fontaine se rió, pero creí percibir que Madame Perrodon parecía inquieta. A propósito, dijo la señorita La Fontaine riéndose, el largo paseo de los tilos junto a la ventana de la habitación de Carmila está hechizada. ¡Qué tontería!, exclamó Madame Perrodon, que probablemente juzgó el tema un tanto inoportuno. ¿Y quién cuenta esa historia? Martín dice que 2 veces, cuando reparaba la vieja puerta del patio, llegó allí antes de salir el sol, y que las 2 veces vio a la misma mujer paseándose por el paseo de los tilos. Eso puede muy bien ser, mientras haya vacas por ordeñar en el prado del río, dijo Madame. Eso diría yo, pero Martín opta por asustarse, y jamás he visto a un loco más asustado. No deben decirle a Carmila nada, porque puede que ver ese paseo desde la ventana de su habitación, intervine, y si es concebible, es todavía más cobarde que yo. Carmila bajó quizás un poco más tarde del usual aquel día. «Qué miedo he pasado esta noche», dijo, en cuanto estuvimos juntas. «Estoy segura de que me hubiera ocurrido algo terrible de no ser por ese amuleto que le compré al pobre jorobadillo al que tanto insulté. Tuve un sueño de algo negro que le daba vuelta a mi cama y me desperté absolutamente horrorizada. Y realmente pensé, durante unos segundos, que veía una figura oscura junto a la chimenea. Pero busqué mi amuleto debajo de la almohada y en el momento en que mis dedos lo tocaron, la figura desapareció y me sentí totalmente segura de que, de no haberlo tenido conmigo, algo horrendo hubiera aparecido y quizá me hubiera estrangulado, como hizo con esa pobre gente de la que hemos oído. Bueno, escucha, empecé yo, y volví a contar mi aventura, relato ante el cual pareció horrorizarse. ¿Y tenías el amuleto junto a ti?, preguntó con inquietud. No, lo había metido en un jarrón de porcelana en el saloncito, pero desde luego esta noche lo tendré conmigo, puesto que tú tienes tanta fe en él. A esta distancia en el tiempo no sabría decirte, ni siquiera comprender, cómo superé mi horror tan eficazmente como para acostarme sola aquella noche en mi habitación. Recuerdo distintamente que prendí el amuleto de mi almohada con un alfiler. Me quedé dormida casi inmediatamente y dormí toda la noche, incluso más profundamente de lo habitual. También pasé bien la noche siguiente. Mi dormir era delicioso y profundo, y sin sueños, pero me desperté con una sensación de lasitud y melancolía. Bueno, te lo dije, dijo Carmila, cuando le describí mi tranquilo sueño. Yo misma he tenido esta noche un sueño delicioso. Prendí el amuleto del pecho de mi camisón. La noche anterior estaba demasiado lejos. Estoy absolutamente segura de que todo era fantasía, excepto los sueños. Yo pensaba antes que los malos espíritus hacen soñar, pero nuestro médico me dijo que no es cierto. Es tan solo que pasa una fiebre o cualquier otra enfermedad, cosa que sucede a menudo, según él dice, y llama a la puerta, y al no poder entrar, sigue adelante, dejando detrás esa alarma. ¿Y qué piensas que es ese amuleto?, pregunté. Ha sido ahumado o sumergido en cierta droga,
y es un antídoto contra la malaria, respondió ella. Entonces, actúa tan solo sobre el cuerpo. Claro, no supondrás que los malos espíritus se asustan de unos trocitos de cinta o de los perfumes de la tienda del droguerista. No, esos males que vagan por el aire empiezan por poner a prueba los nervios y de este modo infectan el cerebro, pero antes de que se apoderen de una, el antídoto los repele. Estoy segura de que es esto lo que ha hecho por nosotras el amuleto. No es nada mágico, tan solo es natural. Yo hubiera sido más feliz si hubiera podido estar completamente de acuerdo con Carmila, pero hice cuanto pude y la impresión estaba perdiendo parte de su fuerza. Dormí profundamente durante algunas noches, pero cada mañana sentía la misma lasitud y todo el día pesaba sobre mí una languidez. Me sentía una muchacha cambiada. Se deslizaba en mí una extraña melancolía, una melancolía que no hubiera querido interrumpir. Empezaron a abrírseme confusos pensamientos de muerte y de cierta idea de que estaba decayendo lentamente. Tomó posesión de mí un modo suave y de alguna forma no desagradable. Aun siendo triste, el tono mental que esto provocaba era también dulce. Fuera lo que fuera, mi alma lo aceptaba. No admití estar enferma, no consentí en decirle nada a mi papá, ni en mandar a buscar el médico. Carmila sentía por mí más devoción que nunca, y sus extraños paroxismos de lánguida adoración se hicieron más frecuentes. Me acariciaba con ardor creciente a medida que mi fuerza y mis ánimos se desvanecían. Esto me producía siempre una impresión semejante a un destello de locura. Estaba yo entonces, sin saberlo, en un grado notable avanzado de la más extraña enfermedad que ningún mortal había sufrido jamás. El primer cambio que experimenté era más bien agradable. Se produjo muy cerca del punto de inflexión en que empezaba el descenso hacia el averno. Me visitaban durante el sueño ciertas sensaciones difusas y extrañas. La que prevalecía era la de ese agradable estremecimiento peculiar que sentimos al bañarnos, moviéndonos contra la corriente de un río. Pronto se vio acompañada por sueños que permanecían interminables y que eran tan vagos que nunca podría recordar sus escenarios y personajes, ni ninguna porción coherente de su acción, pero me dejaban una impresión terrible y una sensación de agotamiento, como si hubiera atravesado un largo periodo de grandes esfuerzos mentales. Después de todos esos sueños, me quedaba, al despertar, un recuerdo de haberme encontrado en un sitio casi totalmente oscuro y de haber hablado con gente a la que no podía ver, y especialmente el de una voz clara, femenina muy profunda, que hablaba como de lejos, lentamente, produciéndome siempre la misma sensación de solemnidad y miedo indescriptibles. A veces sobrevenía una sensación como de si una mano se deslizara suavemente por mis mejillas y mi cuello. Otras veces era como si unos labios cálidos me besaran, haciendo más larga y amorosamente al llegar a mi garganta, pero ahí la caricia se inmovilizaba. El corazón me latía con más fuerza, mi respiración subía y bajaba rápidamente en fuertes jadeos, venía un sollozo que crecía en sensación de estrangulamiento y se transformaba en una terrible convulsión en la que me abandonaban los sentidos y caía inconsciente. Había pasado 3 semanas desde el comienzo de este estado inexplicable. Durante la última semana, mis sufrimientos se habían reflejado en mi aspecto. Me había puesto pálida, tenía los ojos dilatados y oscurecidos por debajo, y la languidez que había sentido durante todo este tiempo empezó a mostrarse en mi semblante. Mi padre me preguntaba a menudo si estaba enferma, pero, con la obstinación que ahora parece inexplicable,
Persistí en asegurarle que me sentía perfectamente. En cierto sentido, esto era cierto. No me dolía nada, no podía lamentarme de ningún desorden corporal. Mi mal parecía afectar a la imaginación o a los nervios, y aun siendo horribles mis sufrimientos, los mantuve en profundo secreto. No podía tratarse de ese mal terrible que los campesinos llamaban el upiro. Había hecho ya 3 semanas que los padecía, y ellos estaban enfermos raras veces más de 3 días, hasta que la muerte venía a poner fin a sus miserias. Carmila se quejaba de sueños y sensaciones febriles, aunque en absoluto de una especie tan alarmante como los míos. Si hubiera sido capaz de comprender mi condición, hubiera pedido de rodillas ayuda y consejo. Obraba en mí el narcótico de una influencia no sospechada, y mis sensaciones estaban entorpecidas. Voy a contarte ahora un sueño que condujo inmediatamente a un extraño descubrimiento. Cierta noche, en vez de la voz que estaba acostumbrada a oír, oí otra, dulce y tierna, y al mismo tiempo terrible, que me dijo: «Tu madre te advierte que te protejas de la asesina». Y al mismo tiempo surgió inesperadamente una luz, y vi a Carmila, erguida, junto al pie de mi cama, con su camisón blanco y bañada, desde la barbilla hasta los pies, de una gran mancha de sangre. Me desperté con un chillido, poseída por la sola idea de que Carmila estaba siendo asesinada. Recuerdo que salté de la cama, y mi siguiente recuerdo es el de encontrarme en el pasillo gritando en petición de auxilio. Madame y la señorita Lafontaine acudieron precipitadamente, saliendo alarmadas de sus habitaciones. En el pasillo había siempre una luz encendida, y al verme no tardaron en conocer la causa de mi terror. Insistí en que llamáramos a la puerta de Carmila. No recibimos ninguna respuesta. Aquello se convirtió pronto en un vendaval de aporramientos y gritos. Chillábamos su nombre en vano. Nos asustamos todas porque la puerta estaba cerrada con llave. Regresamos, llenas de pánico, a mi habitación. Allí hicimos sonar la campana, larga y furiosamente. Si la habitación de mi padre hubiera estado en aquella parte de la casa, hubiéramos llamado de inmediato en nuestra ayuda. Pero, ¡ay!, estaba totalmente fuera de alcance de nuestros gritos, y llegar a él implicaba una excursión para la que ninguna de nosotras tenía el valor. Algunos sirvientes, sin embargo, no tardaron en subir corriendo las escaleras. Yo me había puesto entre tanto la bata y las zapatillas, y mis compañeras estaban ya ataviadas del mismo modo. Al reconocer las voces de los sirvientes en el pasillo, salimos todas juntas, y tras renovar infructuosamente nuestras llamadas a la puerta de Carmila, ordené a los hombres que la forzaran, y eso hicieron. Nosotras, que sosteníamos en alto nuestras lámparas en la entrada, miramos dentro de la habitación. La llamábamos por su nombre, pero seguía sin haber respuesta. Miramos por toda la habitación. Todo estaba en su lugar, en el mismo estado en que yo lo había dejado al darle las buenas noches, pero Carmila había desaparecido. Bueno, y esta fue la tercera parte del cuento de Carmila. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Les mando cariñitos, un abrazo